Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a abordar un problema para la clase de mecánica vectorial dinámica, el cual consiste en la parte de cinética, ¿sí? El problema dice así: en cierto instante una caja con un peso de 80 libras tiene una velocidad de 30 pies sobre segundos cuesta arriba en un plano inclinado a 20 grados. Calcular el tiempo T requerido para que la caja alcance la posición de reposo y la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. También determine la distancia de viajada cuando la caja cruz reduzca su velocidad a 15 pies sobre segundo. Antes de empezar, es necesario revisar la página 154 del capítulo 5 del libro de física de Szymanski, Física Universitaria. Hay algunos conceptos que es necesario abordarlos. El primero de ellos es la fuerza normal. La fuerza normal la definimos como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta fuerza va a ser proporcional al peso del objeto. Y también tiene que ver esta fuerza normal con la posición que tenga ese plano inclinado respecto a un eje. En el caso del problema de hoy, al estar en un plano inclinado, esa fuerza normal va a tener que ser considerada con ese ángulo de inclinación, perdón. Ahora, para la fuerza de fricción cinética es la fuerza que nosotros tenemos que aplicar para poder mover un objeto, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de coeficientes: el coeficiente de fricción cinético y el coeficiente de fricción estático. El primero, el cinético, el coeficiente de fricción cinética, se refiere a la oposición que pone un cuerpo cuando éste está en movimiento, y esto depende de la rugosidad de las superficies que estén en contacto. Es decir, si el suelo, o en este caso, bueno, también el suelo y la caja tienen algún tipo de rugosidad, y esto evita que haya un desplazamiento libre, ¿sí? Entonces, una vez definido parcialmente estos conceptos, ustedes pueden profundizar más en la página 154 del capítulo 5 del libro de Física Universitaria de Szymanski. Vamos a empezar con la resolución del problema. Primero, antes de empezar, tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y ese diagrama de cuerpo libre lo vamos a dibujar de la siguiente manera. La fuerza normal va a ser la fuerza aplicada perpendicular al eje de desplazamiento. En ese caso, el eje de desplazamiento va a ser esto. ¿Ok? Ahora, ese eje de desplazamiento tiene cierta inclinación, que es de 20 grados. Vamos a tener una fuerza que se va a oponer a ese desplazamiento, que va a ser la fuerza de gravedad. Bajará para acá. Y nos dice que la velocidad de 30 pies es cuesta arriba. Entonces la aceleración o desaceleración que nosotros tengamos de ese objeto va a ser para acá. Aquí va a estar AX más B subíndice 0. Recordemos que esto es X y esto es Y. ¿De acuerdo? También tenemos que considerar que la cantidad del peso que nosotros tenemos de esa caja es de 80 libras. Ahora, la fuerza aplicada por la gravedad no va a ser perpendicular a ese plano, va a ser perpendicular al plano general. Entonces esa fuerza va a ser aplicada de esta manera. ¿Okay? Una vez planteado eso, tenemos que recordar de nuevo que la fuerza normal va a ser positiva.
y que va a existir una fuerza que se va a contraponer a esa velocidad, que va a ser esta. Vamos a aplicar ahora condiciones de equilibrio estático y decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Okay. Recordemos que hay dos fuerzas actuando y esas fuerzas van a ser la fuerza normal que está actuando netamente sobre el eje Y menos, porque se contrapone, la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad tenemos que considerar la masa del objeto por el coseno de 20 grados. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos coseno y no seno? Porque nosotros partimos de esta definición de fuerza normal que podemos encontrar en el libro de Cierce-Mansky, donde nos dice que la fuerza normal va a ser igual a el peso por el coseno de alfa, donde el coseno de alfa es 20 grados. Para hacer que esas dos fuerzas se igualen, nosotros tenemos que escribir el equivalente de la fuerza normal aquí. 80 coseno de 20. Aplicamos eso, lo pueden revisar con su calculadora Casio. Ese menos de 80 coseno de 20 grados pasa al otro lado sumando, y 80 coseno de 20 resulta en ser 75.17540. Las unidades de eso van a ser las libras. Vamos a seguir. Dice que ahora vamos entonces a aplicar una fuerza dinámica de equilibrio, condiciones de equilibrio dinámico, condiciones de equilibrio dinámico. Y recordemos que en estas condiciones de equilibrio dinámico, en dirección del eje X, nosotros no podemos igualar a 0. ¿Por qué? Porque existe un desplazamiento. Y ese desplazamiento va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje X. Para eso, vamos nosotros a utilizar menos 80 por el seno de 20 grados menos la fuerza que se opone. Son dos tipos de fuerza. La primera es la ocasionada por el coeficiente, por la fuerza de arrastre, y la otra va a ser ocasionada por el peso en la pendiente abajo, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Ok, recordemos que esta fuerza de fricción, va a ser igual a el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Entonces vamos a tener menos 80 seno de 20 menos el coeficiente de fricción cinético, que es 0.25. Recordemos que ese coeficiente de fricción cinético es adimensional, es decir, no tiene unidades, multiplicado por la fuerza normal, que es de 75.175.4 libras, igual a
La masa, lo que nosotros tenemos ahí fue peso, entonces tenemos que dividir esas 80 libras entre la constante de gravedad, que para el sistema inglés es de 32.2. ¿Ok? Y eso por la aceleración en X. Lo vamos a dejar expresado. Vamos a tener de este modo menos 80 por seno de 20 vamos a tener menos 27.3616 menos, realizamos el producto de 0.25 por 75.1754, nos da 18.79. 38 igual a 80 sobre 32.2. Tenemos 2.48 44 veces la aceleración en X. ¿Sí? Si nosotros realizamos un despeje, vamos a agrupar estos términos. Sería menos 27.3616 menos 18.7938. Vamos a tener aquí menos 46.1554. Lo vamos a dividir entre 2.4844 y lo vamos a igualar a la aceleración en X. Vamos a tener que una aceleración en X negativa de menos 18.57, 80. Las unidades van a ser pies sobre segundo al cuadrado, porque recordemos que tenemos aceleración. Ok, lo que indica el signo es que tenemos una desaceleración. Y esa desaceleración surge porque nosotros vamos a tener que el objeto está cuesta arriba. Entonces al ir cuesta arriba va perdiendo energía a lo largo de esa distancia hasta que llega a una posición de reposo. Y al ir perdiendo energía pierde velocidad y pierde por lo tanto aceleración. Su aceleración se reduce a cero. Ahora calculamos la velocidad final para ese instante. El tiempo para ese instante, y tenemos algo muy útil. De las fórmulas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración constante por el tiempo. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que la velocidad final, al ser una posición de reposo, va a ser cero. Y que nuestra velocidad inicial, el objeto partió con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Vamos a escribir 30. ¿Sí? Vamos a omitir por ahora las unidades. Y le vamos a sumar la aceleración constante, que en este caso es de menos 18.578 por el tiempo que desconocemos. Hacemos un simple despeje de ecuación. El 30 está sumando, lo pasamos restando y nos va a quedar igual a menos 18.578 veces el tiempo. Hacemos aquí magia, un despeje de ecuación, y nos queda que el tiempo va a ser igual a menos 30 sobre menos 18.578.
al tener dos cantidades negativas en una división, el resultado va a ser positivo. Recuerden que el tiempo es absoluto, por lo tanto solamente puede ser positivo. Menos 30 entre menos 18.578. Vamos a obtener que el tiempo transcurrido hasta que ese objeto paró es de 1.614 segundos. Ese es el tiempo que transcurrió hasta que el objeto alcanzó la posición de reposo, es decir, paró totalmente su movimiento. Ahora calculamos la distancia viajada por el objeto y tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración constante por la distancia. En ese caso, ese va a ser el desplazamiento. De nuevo, tenemos que la velocidad final es 0 y nuestra velocidad inicial era 30. Lo vamos a elevar al cuadrado más 2 veces la aceleración, recordemos que es negativa, que es de menos 18.5780, y nosotros no sabemos la distancia, por lo tanto vamos a dejarlo como una incógnita. Hacemos un despeje de ecuación y tenemos que 30 al cuadrado me parece que son 900. Vamos a tener aquí menos 900 igual a 2 por 18.578. Vamos a obtener para esta parte menos 37.156. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a menos 900 entre menos 37.156. ¿Ok? Esa distancia que nosotros tenemos va a ser de 24. 24.22 pies. ¿Ok? Ahora, para la última parte del problema, nos piden, vamos a tratar de hacerlo en este pequeño apartado. Nos pide la distancia viajada por la caja cuando su velocidad se reduce a 15 pies sobre segundo. Para este caso vamos a utilizar la misma fórmula que aquí. Solamente que nuestra velocidad final ya no va a ser tomada como 0. Va a ser tomada como 15 pies sobre segundos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener 15 al cuadrado igual a 30 al cuadrado más 2 veces la aceleración negativa, que es de menos 18.578 por la distancia recorrida. Ok, aquí vamos a tener 15 al cuadrado, son 225. Aquí hicimos un despeje igualado a menos 37.156 S. Por lo tanto, S va a ser igual, hacemos la resta, 225 menos 900, vamos a tener menos 675 sobre menos 37.156. S va a ser igual a tener menos 675 entre menos 37.156. Vamos a tener que la distancia recorrida fue de 18.166.
y esta distancia está dada en pies. Entonces esto va a ser la distancia recorrida cuando la velocidad final sea igual a 15 pies sobre segundo. El tiempo no nos lo pidieron, así que no lo tenemos que encontrar. Espero que este ejemplo sea de gran ayuda para resolver las actividades que ustedes van a tener en estos días. Y un saludo enorme. Espero se encuentren bien, no se aburran, no salgan de sus casas y obedezcan a las autoridades. Espero verles pronto. Un gusto. Hasta luego.